Soy el pastor Carlos Capó, pastor de la Iglesia Cristiana Pentecostés en la ciudad de Tampa, Florida, Estados Unidos de Norteamérica. Nuestro templo radica en el 809 de la West Waters en la ciudad de Tampa. Hoy estaré hablando bajo el tema las consecuencias del pecado. Así que busque su Biblia para que pueda dar lectura juntamente conmigo de la bendita palabra del Señor. La lectura bíblica se encuentra en el Salmo 32, los versos del 1 al 2. La palabra de Dios lee honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Amén. Bienaventurado aquel cuyas transgresiones han sido perdonadas y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Oremos. Señor y Padre celestial, Dios todopoderoso, te doy muchas gracias por esta nueva oportunidad que me concede el poder predicar la palabra a través de las redes sociales para bendición y beneficio de aquellos que no te conocen y para el pueblo de Dios en general. Te suplico, Dios del cielo y de la tierra, que tome esta tu palabra, oh Dios, y que la misma corra con toda libertad y sea glorificada en las vidas y en los corazones de todo aquel que está al alcance de tu palabra y de mi voz. En el nombre precioso de Jesucristo, te suplico todas estas cosas, la gloria es para ti. Amén, amén. Hoy quiero hablarles sobre el pecado y sus consecuencias. Por lo tanto, hermano, una definición sencilla de lo que significa el pecado es errar al blanco o no dar al blanco. O como dice la Biblia en Santiago capítulo 4, en el verso 7 dice: al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Así que, amado, nadie tiene excusa delante del Dios Todopoderoso, porque la palabra de Dios, la Biblia, es el libro más vendido en el mundo entero. Todas las personas, la mayoría de sobre la faz de la tierra, tienen una o dos Biblias en su hogar. La palabra de Dios está al alcance y ahora, mis amados, con las redes sociales aún más. Por eso nadie tiene excusa de decir que no sabe entre lo bueno y lo malo, como dijo Santiago en el capítulo 4:7. Al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Bien lo dijo Dios en Génesis capítulo 6, en el verso 5 y 6, dice así: y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha sobre la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente al mal. Y se arrepintió Jehová de haber hecho el hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Así que desde el comienzo de la historia de la raza humana, el Señor Dios Todopoderoso, que formó al hombre del polvo de la tierra, que sopló aliento de vida en él, y el hombre fue hecho un alma viviente, una vez que desobedecieron al Señor y se apartaron del lugar donde Dios lo había puesto como Señor de la tierra, en el Edén, amado, el hombre se entregó a los placeres y se corrompió. Por eso leímos en Génesis 6 que el hombre es de continuo a lo malo. El hombre por naturaleza es pecador y muy olvidadizo. Se distancia de Dios y de su palabra y peca. En Deuteronomio capítulo 8, verso del 11 al 16, la Biblia dice, escuche bien: cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios, para cumplir sus mandamientos, sus decretos y sus estatutos que yo te ordeno hoy. No suceda que comas y te sacies y edifiques buenas casas en que habites, y tus vacas y tus ovejas se aumenten, y la plata y el oro se te multipliquen,
y todo lo que tuviereis se aumente y se enorgullezca tu corazón, y te olvides de Jehová tu Dios, que te sacó de tierra de Egipto, de casa de servidumbre, que te hizo caminar por un desierto grande y espantoso, lleno de serpientes ardientes y de escorpiones, y de sed donde no había agua, y él te sacó agua de la roca del pedernal, que te sustentó con maná en el desierto, comida que tus padres no habían conocido, afligiéndote y probándote para la postre hacerte bien. Si el hombre es muy olvidadizo, Dios le recalca a través de la palabra de Dios de que no se olvide de las cosas buenas de Dios, de los tratos de Dios para con el hombre, de las bendiciones que Dios le ha dado. Por eso el hombre se distancia de Dios y peca, porque se olvida de aquel que ha puesto su palabra a la disposición de todo ser humano. Y por más que el hombre trate de huir y de esconderse de Dios, su pecado tarde o temprano lo alcanzará. En Números capítulo 32, 23 dice: mas si así lo hiciereis, he aquí habéis pecado ante Jehová, y sabed que vuestro pecado os alcanzará. El hombre que vive en el pecado, vagabundeando en este mundo lleno de maldad, se distancia de Dios, piensa que nunca su pecado lo alcanzará, que podrá vivir exento, libre del pecado y de sus consecuencias. Pero tarde o temprano el pecado del hombre lo alcanzará. Otros dicen que no tienen pecado. El hombre se justifica ante el todopoderoso Dios y dice que es muy bueno. Pero en Primera de Juan, en el capítulo 1, en el verso del 9 al 10 dice: si confesáramos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. El hombre no puede justificarse delante del Dios Todopoderoso, que conoce lo que hay dentro del hombre, que sabe que el pecado tiene sus consecuencias en el hombre. Nuestros primeros padres desobedecieron a Dios, y toda desobediencia es pecado. Dios lo expulsó del Edén. Dios, que había creado al hombre para que viviera por toda la eternidad, pero le aconsejó que el día que comiera del árbol que Dios le había prohibido que comiera, de cierto morirían. El pecado trajo sus consecuencias. Créalo o no, si hay pecado, no podemos ignorar su consecuencia. Así que usted puede creerlo o no, pensar que eres bueno y que no peca, pero sí hay pecado. No podemos ignorar sus consecuencias. Y que el hombre pecador que vive en pecado es esclavo del pecado. El hombre que vive en su pecado es un títere, un monigote en las manos de Satanás. Es un instrumento de las tinieblas, porque se ha distanciado de Dios, le ha dado la espalda a Dios y se ha entregado al pecado, al vicio y a la maldad. El apóstol San Pablo dice en Romanos capítulo 6, en el verso 16: ¿no sabéis que si os someteos a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedezcáis, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para la justicia? Muy claro está ahí por el apóstol que el hombre que vive en pecado es esclavo del pecado. Y Jesús lo dijo de esta manera en Juan capítulo 8, 34. Jesús le respondió: de cierto os digo,
que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Por más libre que el hombre piensa que vive, que está, si vive en el pecado, es esclavo del pecado. Los tentáculos de las tinieblas del diablo y de Satanás han dominado su vida y ha perdido la libertad que Cristo le había dado y se ha hundido en el pecado. El que vive en pecado, tarde o temprano, recibirá el pago por el pecado. Y el pago por el pecado es muerte. No solamente la muerte física, sino la muerte espiritual, que significa separado de Dios en un lugar de tormento por toda la eternidad. Romanos capítulo 6, en el verso 23 dice, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y el profeta Ezequiel dice en Ezequiel capítulo 18, 20, el alma que pecare, esa morirá. El Hijo no llevará el pecado del Padre, ni el Padre llevará el pecado del Hijo. La justicia del justo será sobre él, escuche bien, y la impiedad, el pecado del impío, será sobre él. Dios no quiere la muerte del que muere, no quiere la muerte del pecador. Dios quiere que el hombre viva. El pecado tiene sus consecuencias. No podemos creer porque como Dios es bueno, no importa cómo yo viva, si vivo en el pecado, Dios es tan bueno que Dios me va a perdonar. Pero ¿qué dice la Biblia? En Romanos 6 del 1 al 2 dice, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera. Porque lo que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Y en Romanos capítulo 6, versos 2 y 13 dice, no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios, como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios, como instrumento de justicia. El hombre no puede vivir en el pecado. Por eso Pablo le escribió en este capítulo 6 a la iglesia de Roma diciéndole, como Dios es tan bueno, como Dios es perdonador, él dice, perseveraremos en el pecado porque la gracia y la misericordia de Dios es grande. De ninguna manera. Porque lo que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? El pecado tiene sus consecuencias. El pecado le roba al hombre de su paz. En Isaías capítulo 57, en el verso 21 dice, no hay paz, dijo Dios, para los impíos. Isaías 59:8 dice, no conocieron camino de paz, ni hay justicia en sus caminos. Sus veredas son torcidas, cualquiera que por ellas fuere, no conocerá paz. El hombre en su pecado no puede experimentar la paz de Dios. La tranquilidad y la paz que solo Dios puede darle al hombre, el hombre que le sirve, el hombre que se ha apartado del pecado y que vive para Dios, experimenta una paz inconfundible, que no hay palabras para poder expresar la paz de Dios que se manifiesta en la vida de aquellos que se han apartado del pecado. El pecado le roba la comunión al hombre. En Isaías capítulo 59, los versos del 1 al 2, nos dice que el que peca no tiene comunión con Dios. No tiene esa comunión estrecha con el Todopoderoso Dios. Dice así, he aquí que no se ha cortado la mano de Jehová para salvar,
ni se ha agravado su oído para oír, pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. El hombre que vive en pecado pierde esa comunión con Dios. Pero como dijo el profeta Isaías, amigo, la mano de Dios no se ha acortado para salvar. No importa que haya descendido hasta el último peldaño del infierno, que ya tu vida huela a humo y a fuego, Dios de allí extiende tu mano, te levanta, te lava con su sangre preciosa y te hace una nueva creación, una nueva criatura. El pecado le roba al hombre el gozo inconfundible que Dios le da a aquellos que le servimos a Dios. En el Salmo 51, verso 12, el salmista dice, después de una experiencia tan negativa y terrible, de haber pecado delante de Dios, le escribe en el verso 12, vuélveme el gozo de tu salvación, y espíritu noble me sustente. El pecado te roba el gozo, amigo. Vive amargado, perdido, en el pecado y sin Dios. Falta de ese gozo y esa paz que solo Dios puede dar. El pecado tiene sus consecuencias. El pecado hace apartar a Dios de nosotros. Jueces capítulo 16, verso 20. Tenemos el ejemplo de un hombre que experimentó la gracia, la misericordia, la unción de Dios que venía sobre él y le daba una fuerza sobrenatural para poder hacer hazañas a favor del pueblo de Dios. Sansón. Nos dice Jueces 16, 20, y le dijo Dalila, Sansón, los filisteos sobre ti. Y luego que despertó él de su sueño, se dijo, esta vez saldré como las otras y me escaparé. Pero él no sabía que Jehová ya se había apartado de él. Amado, de nada le valió a este hombre jugar con el pecado. Le había dicho a Dalila que le cuestionaba dónde estaba el secreto de su fuerza. Había engañado a Dalila, si me ataran con mimbres verdes, si me ataran con cuerdas nuevas, si tejieres 7 quejadas en mi cabeza. Jugó con el pecado, pero tarde o temprano el pecado lo alcanzó. Y dice la palabra que él dijo, saldré como las otras veces, pero él no sabía que Jehová se había apartado de él. Qué triste condición de aquellos, amados, que viven sin Dios. Aquellos, alabado Dios, que se han distanciado de Dios, han perdido todo. Realmente el que peca desciende a lo más profundo, a lo más terrible, a donde el hombre pueda descender. Sin Dios, sin esperanza, sin el gozo, sin la paz de Dios, sin la comunión del Todopoderoso Dios. Amados, Dios ha hecho al hombre para que nosotros, alabado Dios, podamos tener comunión con el Todopoderoso Dios. Qué linda experiencia, amado, que Dios nos ha dado. Tarde o temprano el pecado nos alcanzó, pero nosotros tuvimos misericordia de parte de Dios y Dios perdonó nuestros pecados. Alabado Dios. Aunque vivíamos jugando con el pecado como Sansón, que pensó que Dios nunca se apartaría de él y comenzó a jugar con fuego. Y el que juega con fuego, tarde o temprano, se quemará. Y aunque trató de engañar y dilatar
el mencionar y confesar el secreto de sus fuerzas. Tarde o temprano el pecado lo alcanzó, amado, y los filisteos ataron a Sansón, y no solamente lo ataron, le sacaron los ojos. Qué triste condición, amado, cuando el hombre comienza a jugar con el Señor. Tarde o temprano, Dios se aparta de nosotros. Por más que quiso jugar con el pecado lo alcanzó. Porque el pecado tiene consecuencias. A la verdad que hay caminos, amado, que al hombre le parecen rectos, pero son caminos de muerte. Proverbio 14:12. Por más que el hombre en su intento inútil de encubrir su pecado, Dios lo ve. En Jeremías capítulo 23-24 nos dice: ¿se ocultará alguno, dice Jehová, en escondrijos que yo no lo vea? ¿No lleno yo, dice Jehová, el cielo y la tierra? Por más que intente el hombre de ocultar su pecado, Dios lo ve. En Proverbios capítulo 28, verso 13 dice: el que encubre su pecado no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanza misericordia. El hombre, cuando se siente en lo más terrible del pecado, de las ataduras del enemigo, y pide misericordia a Dios para que lo perdone, pero la Biblia dice: el que confiesa su pecado y se aparta. El hombre en su religiosidad piensa que puede confesar sus pecados a Dios y continuar en los mismos. Es que nuestros pecados, amados, siempre están delante de Dios. En Hebreos capítulo 4:13 dice: no hay cosa creada que no sea manifiesta su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. El hombre no puede engañar a Dios. El pecado tiene sus consecuencias. En Gálatas capítulo 6, versos 7 y 8, escuche bien, amigo. No os engañéis, dice la Biblia. Dios no puede ser burlado. Pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, para sus deleites, de la carne segará corrupción. Mas el que siembra para el Espíritu, la Biblia dice, del Espíritu segará vida eterna. El pecado tiene sus consecuencias. El pecado le roba la pureza del corazón. En el Salmo 51:10, el salmista David escribe así: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, y renueva un espíritu recto dentro de mí. Se dio cuenta, mis amados, que el pecado lo había alcanzado. Bien lo dijo el profeta Jeremías: aunque te lave con lejía y amontones jabón sobre tu cabeza, la mancha de tu pecado permanecerá aún delante de mí, dice el Señor Dios Todopoderoso. Lo único que puede limpiar tu pecado es la sangre de Cristo, que se ofreció voluntariamente como sacrificio perfecto, como Cordero de Dios, para quitar el pecado del pecador y del mundo. El pecado, tarde o temprano, si no te arrepientes, te robará el cielo. En Apocalipsis capítulo 21-27, hablando del cielo, dice: no entrará en ella, en la Nueva Jerusalén, ninguna cosa inmunda o que hace abominación y mentira, sino solamente lo que están escritos en el libro de la vida del Cordero. Amigo,
tú puedes estar escrito tu nombre en los registros del templo, de la iglesia, de la religión que profesa. Pero si sigues en tu pecado, el pecado tiene su consecuencia y te robará el cielo. Donde tu nombre tiene que estar escrito es en el libro de la vida de Dios. Si hoy tú humillas ante Dios y confiesa tu pecado, Dios te perdonará. En primera de Juan, en el capítulo 1:9, dice, escuche bien, si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Para esto vino Cristo al mundo, para ofrecerte salvación y vida eterna. Para poder perdonar tus pecados, Dios quiere cambiar tu vida. En el Evangelio de Juan 3:16 al 18 dice así: de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Y el que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Amigo, el pecado tiene sus consecuencias. Hermano que vive descuidado y has pecado delante de Dios, entiéndalo que tarde o temprano el pecado te alcanzará. Dios quiere derramar de su misericordia sobre tu vida. La mano de Dios quiere levantarte de la pocilga del pecado, de lo más oscuro y terrible a donde ha descendido, y quiere cambiarte. De tal manera amó Dios a este mundo y a ti también, amigo, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Si tú crees y recibes a Cristo como Señor y Salvador de tu vida, Dios cambiará tu vida, te dará un corazón nuevo, llenará tu vida de su presencia, tendrás comunión con Él, gozo, paz, y la presencia de Dios a través del Espíritu Santo hará morada en ti. La Biblia dice: ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Entrégale tu vida al Señor. Tú que vives sin Cristo sabes que el pecado tiene sus consecuencias. Te ha degradado el pecado, te ha llevado a la ruina. Te ha sucedido como el hijo pródigo que ha ido a trabajar entre los cerdos, entre la porqueriza del pecado y de este mundo. Usted más que nadie sabe que el pecado tiene sus consecuencias. Oremos. Padre Santo, Dios Todopoderoso, te doy gracias, Dios amado, porque me has dado la oportunidad y el privilegio, el poder predicar tu palabra. Señor, mira aquellos amigos que reconocen y han experimentado en carne propia que el pecado tiene sus consecuencias. Señor, ellos vienen a ti con un corazón sincero y se humillan delante de tu presencia y reconocen que tú eres el Señor y que solo tú puedes perdonar sus pecados. Perdona sus pecados, Señor. Límpialos con tu sangre preciosa. Escribe sus nombres en el libro de la vida del Cordero y llévalo a una transformación de criatura a hijo de Dios. En el nombre de Jesús. Amén. Soy el pastor Carlos Capó
pastor de la Iglesia Cristiana Pentecostés en la ciudad de Tampa, Florida, Estados Unidos. Nuestro templo radica en el 809 de la West Waters, en la ciudad de Tampa. Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Dios te bendiga.